Una de cada cuatro. La salud mental está por escuchar. El podcast donde compartimos nuestras historias de salud mental en primera persona. Yo soy Nieves Martínez y estás escuchando Una de cada cuatro, porque visibilizar la salud mental es necesario. Fundación Soy Como Tú. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio del podcast Uno de cada cuatro. La salud mental está por escuchar. La ansiedad no se cura, y digo esto porque la ansiedad en sí no es ninguna enfermedad. La ansiedad es como la fiebre, es un mecanismo de defensa, un sistema de alerta que nos informa de que algo no funciona bien. Y cuando se mantiene en el tiempo, nos impulsa a buscar ayuda. Hoy hablaremos sobre cómo se vive con un problema de salud mental que afecta a más del 10% de la población española, el trastorno de ansiedad. Y para ello contamos con un invitado muy especial, un invitado al que profeso una admiración enorme por su capacidad de resiliencia, Antonio José Vicente. Antonio José es, desde 2014, miembro del equipo de Mucho Más que Voluntarios de Fundación Soy Como Tú. Es activista en salud mental y no duda en acudir a nuestra llamada cuando necesitamos que dé ese testimonio ante jóvenes y adolescentes en centros educativos. También participa en audiovisuales en los que con su testimonio en primera persona traslada a la población un mensaje realista, pero lleno de ilusión y de esperanza. Desde 2015, Antonio José lidera Radio Empatía, la voz de la inclusión social, emisora digital de Fundación Soy Como Tú, en la que participantes, personas con y sin diagnóstico en salud mental, elaboran sus propios podcasts cada semana. Y bienvenido, Antonio José. Muchas gracias, Nieves. Muchas gracias a ti por venir y aceptar esta invitación. Quería comenzar esta entrevista pues preguntándote cómo se lleva esta responsabilidad, ¿no?, de liderar un proyecto de tal envergadura como Radio Empatía, en la que hacéis un podcast cada semana, con lo difícil que es, el trabajazo que lleva. Cuéntanos un poco. ¿Aumenta tus niveles de ansiedad? Pues te mentiría si te dijera que no. Pero en general intentamos enfocarlo, y yo creo que es una de las premisas que tiene Radio Empatía, de que el núcleo central, justamente para evitar los nervios ¿no? y la ansiedad, es pensar que venimos a divertirnos, ¿no? Entonces, una vez que se convierte en algo más que una tarea de mucha responsabilidad, se lleva mejor. Pero sí, yo, que soy un poco la cabeza que está detrás soportando la carga, ¿no?, del proyecto. Te llaman capitán. Sí, y comandante y almirante, me han llamado de todo. Y bueno, claro, me hace mucha gracia y me da mucho orgullo, pero sí, es complicado y siempre hay nervios detrás, ¿no? Como ahora. Como ahora, ¿no? Como bueno, ahora, sí. Es normal. Yo también estoy nerviosa, quieres que no. No es solo radio, sino también audiovisual. Y bueno, ¿qué programas tenéis ahora en antena? Pues seguimos teniendo desde hace 2 años que nos establecimos un poco y tenemos personajes en reparación en Mula, que ellos mismos eligieron el nombre. Con lo cual ahí no tienen tanto estigma, ¿no? Sí y no, porque a la hora de elegir el nombre hubo desavenencias, ¿no? De que la gente se va a pensar que estamos reparándonos, que no estamos bien y tal. Y claro, y algunos decían, pero si es que no estamos bien, y que no pasa nada por admitirlo, ¿no? Y al final todos se quedaron conformes un poco entre todos, o algunos más que otros, evidentemente, pero están orgullosos de estar ahí en personaje en reparación. Aquí en Murcia tenemos Máxima Empatía y luego durante este año hemos empezado a experimentar con concursos radiofónicos, con radionovelas, con radionovelas que habíamos hecho más cortas, ahora las estamos haciendo más largas. Acabamos de terminar un proyecto justamente hace poco en Mula de 1 hora y media de radionovela, o sea, casi una obra de teatro entera, que ahora está en proceso de postproducción. Y en Murcia hemos hecho una totalmente absurda, basada en el videojuego Cluedo, que de verdad recomiendo a todas las personas que
que la escuchen porque se van a reír mucho, porque de verdad han puesto mucho de ellos, se han esforzado mucho, se han comprometido mucho y sí les va a gustar. Luego dejaremos el enlace a Claro. vuestro podcast en Spotify. ¿Y cuántos programas lleváis ya? ¿Cuántos podcasts lleváis? Pues en Máxima Empatía, entre Máxima Empatía, Personaje en Sí. Reparación y todos los antiguos que hemos hecho, llevamos más de 100 programas, llevaremos unos 120 y tantos. Muy bien. Pues enhorabuena por este proyecto de tan largo recorrido, Y ¿no? enhorabuena a ti también, porque tú también creíste en nosotros, o sea que es parte tuya también. Sí. Y Antonio José, entrando ya en el terreno más personal, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de la ansiedad. ¿Cuándo notaste tú los primeros síntomas de la ansiedad? ¿Cómo lo viviste tú? Pues mira, cuando yo ya era adolescente ya sonaba lo de la ansiedad. Sonaba y sonaban ya los medicamentos para lo de la ansiedad, ¿no? Pero, ¿Eso en qué año era, más o menos? 2000 y poco. 2000 y poco. Sí, entre el 2001, 2005 ya sonaba. ¿Qué edad tenías tú, Antonio? Ahí tenía, en el 2000 yo tenía 18 años. 18. Así que eran 19, 20, porque fue a los 21 cuando yo tuve mi primera crisis, mi primer ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, al principio del 2000, finales, ¿no? De 1990, ya sonaba, porque yo lo veía por los adultos, de que había gente con problemas, no tanto de ansiedad, le llamaban de nervios, ¿no? Sí, en aquella época eran los nervios. Claro, y yo jamás pensé a mí me va a dar, ¿no? Porque al final no piensas que te va a dar. Y con 21 años tuve mi primer ataque de ansiedad, justamente en ese periodo de cambio del bachillerato, ¿no? En la universidad, ese primer año de universidad que a muchos universitarios recién llegados destroza. Y a mí me tocó muy fuerte, sí. ¿Y qué carrera habías empezado? Pues yo es que era un apasionado de la historia. Y de verdad, enamorado de la historia, me encantaba. Era la asignatura que mejor se me daba, más fácil estudiaba. Y me matriculé en historia y no pude asistir al primer semestre, me caí. Primer semestre empecé, pero cada vez se me hacía más cuesta arriba. Las clases se me hacían más largas, se me aceleraba mucho el corazón. Era casi, cada clase que iba, casi era un suplicio. Y al final es como que la mente te dice, no vayas. Y entonces pues dejé de ir. ¿Y cómo te sentías tú? ¿Qué sentías en esos momentos? ¿Qué sentías? ¿Sentías sensación de mareo, sensación de irrealidad, de despersonalización? ¿Qué síntomas, qué cosas te notabas tú para saber que te estabas como entrando en esa crisis? Porque imagino que tendría a lo mejor crisis puntuales, ¿no? Como ataques de pánico, pero luego tendrías un nivel de ansiedad elevado durante el resto del tiempo, más o menos, ¿no? Claro. Oscilando según las situaciones, ¿no? Empiezas teniendo pequeñas crisis puntuales que yo me empezaba sintiendo como que no encajaba ahí, como que me sentía extraño, un poco extraño en la situación, como que no debía de estar ahí, no pertenecía a ese sitio. Esa es la primera sensación. Y entonces te empieza a dar como... a mí me dan subidas de adrenalina, un cambio en la temperatura corporal, de pronto tenía frío, de pronto tenía mucho calor, notaba cómo se me aceleraba el corazón. Esos eran los puntuales, ¿no? Una vez que empecé a tener muchos puntuales, lo que pasaba es que ya tenía propio miedo de la ansiedad y entonces estaba horas antes de ir a clase, horas después de volver a clase, tenía ansiedad antes de ir a clase y ansiedad por el sentimiento de culpabilidad por no poder hacer lo que se supone que tendría que estar haciendo. Y entonces pues era un doble castigo ahí que prácticamente me tenía, pues de las 24 horas casi me salvaba el tiempo que estaba durmiendo. Antonio José, ¿cómo reaccionó tu entorno? Yo creo que en la mayoría de las personas que tienen los problemas de ansiedad, y en mi entorno, en mis amistades, muchos los tuvieron, ¿vale? Cada uno lo abordó de una manera, pero yo creo que en general tienen buenas intenciones, aunque los mensajes sean tremendamente equivocados. Sí. Porque te dan las típicas frases hechas que a ellos les han dado toda la vida y es, tú tira para adelante, échale narices, ¿no? Valor, no seas un crío, tienes que ser un adulto,
tú puedes con eso, a veces te lo hacen más agresivo, otras veces te lo hacen más comprensivo. Pero yo siempre he pensado que la intención era buena, pero que no ayudaba. No, a mí por lo menos no me ayudaron. No nos han educado para ayudar a una persona que tiene problemas de salud mental y como tú dices, en aquella época se hablaba, estás mal de los nervios, no se Claro, decía nada de claro. ansiedad. A mí venían a la consulta y me decían eso, es que yo, doctora, estoy mal de los nervios. Sí, sí, no, decía, no, tú vomita y después de vomitar se te pasa Se todo. te pasa, ¿no? Claro, en mi caso no. En mi caso era vomitar y volver a vomitar y volver a vomitar hasta que en 3 ocasiones tuvimos que llamar a urgencias y vinieron a pincharme la inyección de turno para cortar las náuseas porque No se te iban. no sé. O sea que en ti tuvo también un componente psicosomático muy importante, ¿no? Sí. Y lo bueno es que como tú dices, no es algo como un resfriado que se cura y ya está, ¿no? Yo sigo teniendo ese componente psicosomático, lo que pasa es que después sí que me enseñaron a convivir con él. Muy bien. ¿Qué crees que puede hacer el entorno, sea familiar, sea de amigos, para ayudar a una persona que tiene un problema de ansiedad? Yo creo que lo más importante es dejarte pedir ayuda y que ellos muestren, que te den la sensación de que están ahí. Y yo creo que con esas 2 cosas creo que está bien. Creo que si tú sientes que hay alguien ahí para ti y que cuando tú pidas ayuda, ellos van a estar ahí para ti, para la persona que tiene ansiedad le da mucha tranquilidad. Mi familia con el tiempo lo entendió y ya no me presionaron y entonces me dieron esa oportunidad que también me permitió a mí sanar, ¿no? con un profesional. Sí. Muy bien. A día de hoy, ¿cómo convives con la ansiedad? ¿Hay cosas que siguen siendo un reto para ti Sí. en el día a día? Sí. No, yo siento que la ansiedad va a ser parte de mí toda mi vida y la veo como una... Es que es raro decirlo así, pero la veo ya casi como una vieja amiga. Porque al final la ansiedad creo que en mi caso siempre ha sido una parte de mí, de quizá de inseguridades o de mi propio subconsciente, inconsciente, no sé, que quería que no hiciese ciertas cosas y porque me exponía al hacer ciertas cosas y yo aprendí a que cuando me dicen eso, justamente esas cosas son las que más tienes que esforzarte en hacer porque son las cosas importantes. Entonces, claro, en el momento que empiezas no lo ves, pero cuando ya llevas años con ella y te lo enseña, de que esto es así, pues aprendes a convivir con ella de esa manera. Y hoy en día, antes de venir por aquí, por ejemplo, aquí estaba en la parada de autobús y yo estaba teniendo un ataque de ansiedad. Porque la mía es ansiedad anticipatoria, mi problemática es más en esa, entonces estaba en la parada de autobús, yo notaba cómo se me aceleraba el corazón y yo estaba repitiendo mensajes de pues si lo has hecho 1000 veces, si aparte es con gente que quieres y que respetas, que te van a cuidar, que te van a querer, ¿no? Pero al final es inevitable uno pensar, no, pero te vas a exponer, ¿no? Y entonces pues me estaba poniendo nervioso, pero yo ya no me permito el dudar de que puedo hacer las cosas. Y como no me permito el dudar es porque sé que puedo hacerlo, porque aprendí que soy capaz de hacer prácticamente todo lo que me proponga, pues nada, me he montado en el autobús, me he puesto los cascos y para acá. Sí. Muy bien. Es una manera de afrontar la ansiedad pues muy inteligente, no evitando las situaciones que nos la generan cuando sabemos que son situaciones constructivas, que nos van a ayudar a nuestro crecimiento personal, que pueden ayudar a los demás, como en el caso de este podcast, Claro. ¿no? Sí, aparte de que te voy a decir que la ansiedad en mí ha aprendido porque yo somatizaba mucho, como hemos dicho, ¿no? con la Con las angustia, náuseas. ¿no? Las náuseas, ¿no? El vómito, ¿no? Una vez que superé eso,
Se ha manifestado de muchas formas más diferentes, como dolores lumbares, dolores en el cuello, irritación en la piel, ¿no? Y yo sé que es eso porque una vez que he pasado el momento de tensión, el momento de exposición, se me cura todo. Claro. Entonces, dentro ya sé un poco por dónde van los tiros, sí. Claro, eso es importante, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? Y saber todo eso, porque incluso eso nos puede ayudar a no patologizar ciertas situaciones, a no sentirte como un enfermo. Es decir, bueno, yo soy una persona que he nacido con esta predisposición a la ansiedad, ¿no? Que me pueden haber influido ciertas cosas del ambiente, del entorno educativo, del entorno familiar, ¿no? Y verlo como algo natural, como algo, como tú has dicho, que puede formar parte de ti, pero no considerarlo ni siquiera un síntoma, una enfermedad, sino decir, bueno, es que también tiene lógica que cuando uno se va a exponer a la evaluación de los demás, ese es un miedo totalmente normal y natural que forma parte de la condición humana. Sí. Entonces, si lo viviéramos como algo así, ¿no? Una vez salvada esa gravedad en la sintomatología que no nos permite ser funcionales, ¿no? Ni poder llevar a cabo nuestros proyectos, nuestras metas o deseos, pues ya empezar a verlo a lo mejor o interpretarlo de otra manera, ¿no? Como decir, como algo natural que a todos nos puede pasar, ¿no? El ponernos nerviosos si vamos a grabar un audiovisual o ponernos nerviosos si vamos a dar una clase. Exacto. De hecho, hay estudios que así lo confirman, ¿no? De pues, los actores, las actrices, los profesores, catedráticos de universidad, periodistas como Jesús Hermida lo comentó también en su día. Siempre exponerte al público va a conllevar un alto nivel de ansiedad, que lo que tenemos que hacer es como aprender a gestionarlo, ¿no? Sí. Y eso es lo que has aprendido tú, a gestionarlo mejor y a no evitar esas situaciones que lo que hacen es engordar el miedo y elevar más los niveles de ansiedad, porque Además, esto es como la pescadilla que se muerde la cola, claro. ¿no? Es que cuanto más te expongas, siempre va a ser más fácil poder sobreponerte a las sensaciones de la ansiedad. Sí, sí. Bueno, y estabas diciendo al principio que el 10% de la... Digo, De la población. Poco. Poco parece, ¿verdad? No, yo... Esa pregunta la vamos a dejar para el final. A mí me parece poco. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, porque con la ansiedad que estamos diciendo, con la ansiedad que sería normal, entre comillas, ¿no? La que es más propia de la condición humana, pues eso nos va a pasar a todos, ¿no? Porque en algún momento de nuestra vida va a haber algo que a nosotros nos suponga un estrés, una situación que sea algo más estresante, ¿no? Pero lo que es a lo mejor un trastorno de ansiedad como tal, que ya tengas que ir al psiquiatra, al psicólogo, bueno, según los estudios epidemiológicos, pues es un 10%, ¿no?, de la población española, pero bueno, probablemente, como tú dices, puede haber más personas sin diagnosticar por el tema del estigma, Sí. ¿no? Porque el estigma a veces, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, es la principal barrera en la búsqueda de ayuda profesional. ¿Tú has sufrido estigma o has recibido alguna actitud de discriminación, de rechazo por tener esta condición de salud mental? Sí, claro. Sí. Al principio yo mismo estaba autoestigmatizado, de que yo mismo no quería parecer un loco, ¿no? No quería decir, es que si voy al psiquiatra, si voy al psicólogo, si pido ayuda, estaré como dando a entender que soy una persona que no está bien, que no soy normal, ¿no? Porque al final lo del concepto de normalidad es horrible, ¿no? Y yo mismo me autoestigmaticé, vi que a mi alrededor había mucho estigma y durante todo el tiempo que he estado en la fundación he conocido un montón de gente y lo he respirado, el estigma en la sociedad, y lo hay por muchos sitios, sí. ¿Te costó mucho pedir ayuda, dar ese primer paso entonces? Sí. ¿Sí? Me A costó pesar mucho. de la gravedad de la sintomatología. Sí, hasta que no estuve muy desesperado y no vi también la preocupación, la gran preocupación en mi familia, no pude pedir ayuda. ¿Qué fue lo que más te ayudó en ese proceso de búsqueda de ayuda? ¿Hiciste algún cambio en tu vida? ¿Cambiaste algún tipo de hábito? ¿O emprendiste algún hábito nuevo? Pues al principio al principio de pedir ayuda tuve un mal vicio, y es que no fui sincero con mi terapeuta. Ya.
Y me consta que suele ser normal, que no solemos ser sinceros del todo, porque ahí también todavía estamos un poco estigmatizados, ¿no? Incluso con la persona con la que se supone que tenemos que estar para que nos ayude, con nuestro médico. Es como si yo fuera el médico de cabecera, me duele mucho el pie, pero diga, no, es un hormigueo, ¿no? Pues a mí me pasó eso, no fui sincero con mi terapeuta y eso me lastró mucho en mi terapia y la alargó en el tiempo, la verdad. Y, y eso tuvo que ver con el estigma. ¿Qué le dirías a alguien que hace poco ha empezado a tener este tipo de síntomas? Pues yo le diría que si quiere hacer cosas, le apetece hacer cosas, sabe que puede hacer cosas, pero la ansiedad de sus mil formas, porque tiene muchas formas de manifestarse, en cada persona es un mundo, no le deja, que es el momento de pedir ayuda. Que no hay que dejarlo para luego. Que hay que entender, creo que ya de una vez, que el psicólogo y el psiquiatra no son médicos diferentes a un médico de cabecera, a un traumatólogo, a un fisioterapeuta. No son diferentes, son otras especialidades de medicina y que igual que los fisios, los médicos se siguen formando, se sigue descubriendo cosas nuevas también en la psicología y en la psiquiatría y que eso es normal. Y que no hay que tener miedo de pedir ayuda y de acudir a estos médicos. Ojalá, también te digo, que el Estado pudiera hacer algo más para ayudar a estos profesionales, porque en Murcia, bueno, en general en España tenemos muy poquito por la cifra de ciudadanos que tenemos. Claro. ¿Te refieres a que se hiciera más inversión, ¿no? Que Sí. se invirtieran más, ¿no? más Sí, presupuestos que no es normal en salud mental? que una persona que está teniendo un problema quizá ahora mismo en su cumbre, ¿no? de ansiedad, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenga una cita cada 3 meses con un psicólogo de la seguridad social. Que no tiene sentido porque en 3 meses te han dado 30 ataques de ansiedad. Claro. Y no tienes todavía las herramientas, ni tienes la confianza con el profesional para poder trabajar de verdad, porque se tarda un poco. Son temas muy humanos, son temas muy de dentro, muy íntimos y se necesita un tiempo para coger esa confianza y no la hay. Entonces es complicado, es complicado. Ojalá. Muy bien. Pues ya estamos finalizando este segundo episodio del podcast Uno de cada cuatro. Y bueno, me gustaría que nos dijeras cómo te has sentido, ¿no? Al compartir tu historia en primera persona. Pues ya la he compartido, tú lo sabes, ¿no? En colegios, en FP, en algunos institutos, mi historia. No tengo ningún problema, no me avergüenzo. Es más, cada vez que la comparto salgo más liberado y más reforzado, ¿no? Porque me recuerda de dónde vengo y lo que he pasado para llegar hasta aquí y eso pues me recuerda también la fortaleza que se tiene. Porque hay que recordar que pedir ayuda, aunque se esté muy desesperado y tal, no es un síntoma ni un símbolo de debilidad, es justamente un símbolo de inteligencia y de fortaleza. Así que yo me siento reforzado de siempre que cuento mi historia. Ya no tengo ansiedad, ya estoy tranquilo. Ya han pasado los 10 minutos que dicen que cuando cuesta, hemos empezado, yo ¿Sí? ya teniéndote a ti a tu lado y al maravilloso equipo que tenemos detrás de las cámaras, yo ya estaba tranquilo una vez que hemos empezado. Sí. Muy bien. A mí también me ha pasado eso, que al empezar ya uno ya empieza a relajarse. ¿Y te gustaría añadir alguna cosa más? Pues sí, aparte de todo lo que he dicho, pues que uno puede pensar cuando está pasando por un trastorno de ansiedad, sobre todo si la persona lo tiene más tiempo, que se imagina un futuro sin posibilidades. Y yo me lo imaginaba, sin posibilidades. Yo a día de hoy soy una persona bastante plena, o sea, me siento bastante satisfecho con mi vida. Siempre va a haber flecos que uno quiera más, pero por suerte tengo una vida que me hace feliz. Y eso es algo que cuando estaba en aquella cama con los de urgencia por alrededor y un cubo para vomitar al lado, jamás imaginaría. Así que hay que tener esperanza de que se puede progresar y se puede ser feliz, incluso cuando estás en el peor momento de tu vida. Sí.
Y lo que te hacían un poquito antes el spoiler, ¿no? De esta última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué te sugiere la frase una de cada cuatro? Pues, bueno, yo, claro, sé muy bien lo que significa esa frase, ¿no? Uno de cada cuatro, ¿no? Una persona de cada cuatro que va a pasar por un problema de salud mental a lo largo de su vida. Creo que ya lo dijo Marina en el anterior programa, y luego 3 que no lo cuentan, Eso. porque, claro, jo, es que es inevitable, ¿no? Pasar por problemas de salud mental. Si te muere un pariente o te echan del trabajo, es que es inevitable, ¿no? Pasar por problemas de salud mental, ¿no? Y que se te quede bien grabada esa cifra, uno de cada cuatro, que no nos olvidemos, ¿no? Sí. Yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque así reconoceremos que todos somos iguales, y eso es importante. Muy bien. Pues muchísimas gracias, A ti. Antonio José, por habernos acompañado en este segundo podcast. Y bueno, esto fue uno de cada cuatro. La salud mental está por escuchar. Un podcast de Fundación Soy Como Tú, un espacio donde creemos que visibilizar la salud mental es necesario, porque una de cada cuatro personas lo vive y el resto tal vez no se atreven a contarlo. Si este episodio te gustó, compártelo. Quizá haya alguna persona que también necesite escucharlo. En el próximo episodio hablaremos sobre prevención del suicidio con un importante psiquiatra, Loreto Medina Garrido, responsable del área de prevención y atención al suicidio en la región de Murcia. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y por formar parte del cambio. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y te esperamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.